Bueno, una pequeña pausa para rellenar el café. Así es. Entonces, ante este método que escribe Descartes y que lo escribe, así lo narra, porque ese texto se parece a algo al de Hermann Hesse, en el sentido de que los dos, eh, en cierta parte, el texto es una autobiografía. En cierta parte, lo decías, es un alter ego. Es hablar libremente, pero ¿cómo no hablar libremente sin utilizar las experiencias? En fin, y lo primero que Descartes dice, al dudar de todo, pues entonces tendré que dudar de mi moral, de la moral que se me ha o que se me había inculcado. Por lo tanto, dice Descartes, construiré una moral provisional. Pinche moral chingón este güey. Bueno, y ahora que lo comentas, porque ya podemos meterlo, está a colación con esta novela del lobo estepario y con su autor, que más bien está hablando como de sí mismo, donde él critica a esa burguesía, a los burgueses, que hablando de la moral, ellos tenían acceso o tienen acceso al buen vivir, pero en donde, por ejemplo, sus costumbres, Como Germán Hesse. como, ¿no? De hecho, la novia de ese cuate era una especie de Madonna, era una fifí. Sí, sí. Diría el PG una fifí. Bueno, Eso de fifí es una mamá. bueno, él dice, los burgueses son unos tibios, porque ni se embriagan, beben y evitan embriagarse, incluso comen y evitan saciarse, incluso buscan la manera del buen comer, etcétera, ¿no? Incluso él se siente, y de ahí nace la idea del lobo estepario, aislado porque es criticado por ser un intelectual. Lo critican, se siente él un incomprendido y critica duramente las reglas que han sido impuestas por la sociedad. Y dice, ¿quién tiene la regla de la moral? Fíjate, ahorita voy a entrar igual al pedo este de lobo estepario. Pero critica, lo primero que pone a la crítica es la moral. Pero a la crítica, ya ahora espero que entendamos otra cosa. Este tema es muy complejo, ¿eh? Nos podemos llevar semestres enteros en una universidad. Y no va a faltar el güey que salga con sus ondas extrañas, súper releídas. No. Pero dejémoslo en que ya entendemos más o menos que la crítica es la explicación metódica hasta su más mínimo detalle del fenómeno. Y así pone en duda su moral. Y por lo tanto una crítica de la moral lo obliga a construir una moral provisional. Le llaman, voy a construir una moral provisional. Y mi moral provisional, número 1, fíjate este güey siempre metódico, ¿no? Número 1, en mi moral voy a obedecer la ley y las costumbres, ¿no? Los usos y costumbres, obedeceré la ley. Pero ve lo que te está diciendo, obedecer a la ley, y luego habla de Dios. Por eso, ojo con Descartes, no lo vayan a tachar de... porque la filosofía se va muy de lleno en ese tema, pero no le voy a entrar para que no me vayan a salir los filósofos a hacerla de pedo. 2, firmeza y decisión. Si yo ya descubrí algo con mi método, es la verdad. Esa es la verdad y voy a ser firme en creerla. Es algo interesante. No está entrando en esos pinches debates de que existe o no la verdad y que muchas verdades y la chingada. No. Si yo ya descubrí una explicación de un fenómeno, es verdad y lo tomo como verdad y lo defiendo como verdad. Salvo que alguien demuestre lo contrario, ¿no? Y la otra, la última, la tercera. Cambiar las propias ideas que le dan orden a mi mundo. Eso es algo muy complicado. O sea,
Y él lo dice, nada excepto nuestro pensamiento está en nuestro poder. Ve lo que dice Descartes. Nada excepto nuestro pensamiento es verdaderamente algo que yo puedo cambiar. Está hablando de que, oye, si ya te demuestran un hecho, un fenómeno, si lo que te habían educado toda tu vida estaba equivocado y ya descubriste que está equivocado, cambia tu forma de pensar. Es lo único que tú puedes realmente poseer. El pensamiento es lo único que realmente puedes poseer. Por eso dice, se dedica su vida de Descartes, se dedica a cultivar la razón. Avanza en el conocimiento con este método que no es otra cosa más que la duda metódica. Es una duda metódica. Adiós al sentido común. Y fíjate esta frase de Descartes. Es nuestro deber y no el de Dios liberarnos de las ilusiones y evitar los errores. Es nuestro deber y no el de Dios liberarnos de las ilusiones y evitar los errores. ¿Cuántas? Porque esto... Esos güeyes de la basura, cabrón. Cuando quiero tirar la pinche basura, güey, nunca están, cabrón. Esos son metódicos, esos güeyes. Ya ni voy a editar ese ruido, está chingón. Está señalando los minutos. Se va a meter el güey aquí. Sí, se va a abrir la puerta y... Bueno. Esto aplica a las ciencias y la política no es una ciencia. Y yo veo a muchos religiosos políticos, fanáticos, acríticos. Y vean lo que es esto es la crítica. Esto es la crítica, no andar de pinches chismosos. Exactamente, en donde se encuentra o se argumenta una realidad y ellos se avientan un doble mortal. Sí. Una machincuepa. Sí. Para desvirtuar la realidad. Y esto caeríamos ahora en la idea de manipular. ¿Quién manipula la realidad? ¿Y con qué fines? ¿Con qué interés se manipula la realidad? ¿Cuáles son esos intereses? ¿Son legítimos? ¿Son oscuros? ¿Qué es? Y si debemos nosotros decir, bueno, pues así nos tocó vivir, ¿no? Como el programa que dice Cristina Pacheco, sí. Aquí me tocó vivir y ya me chingué, ¿no? Yo creo, porque esto es importantísimo decirlo, para eso es nuestro pinche programa, para ver si así nos entienden algunas cosas varios de nuestros odiadores, porque no voy a usar el anglicismo hater. Nuestros odiadores que están a todo lo que dan. Unos con sus comentarios más apestosos que otros. Eso tiene un significado. Sí, tiene un mensaje, es un mensaje oculto. Porque luego les mando mensajes ocultos y no los entienden, pero creo que sí. Bueno, nosotros, bajo esta idea, somos lobos esteparios. Por eso combinar estas dos lecturas me gusta, que nos podríamos aventar, ta madre, 2, 3, 4, 10 horas en platicar, en analogías, en anécdotas, porque ahora aguantaría aventarnos algunas anécdotas que hablen con experiencia de lo que está en este texto, en estos textos. Y yo diría que nosotros somos lobos esteparios. Somos esos animales que andan solos. En el contexto de los humanos, digamos, en una cuestión de seres humanos, diríamos que somos esas personas que no se les ha sido posible, que no han podido adaptarse a las circunstancias. O sea,
Y escogemos esta novela y además porque el autor comenta entre líneas que cada quien tiene a sus animales dentro de sí. Un tigre, yo creo que nuestros odiadores pues es una serpiente, más o menos habla de ello. Y que tú luchas. Sería como una especie de vaca. No. Las vacas dan leche. Sí. Carne. Bueno, ¿cuáles? Bajas proteínas. Los cuervos. No, bueno, como los cóndor, pero hay todavía algo válidos, menos maravilloso los que andan atrás de los, sí. De los tiburones. Exactamente, la remora. Ándale. Pero nosotros hemos elegido el lobo estepario, en donde a este personaje le es criticado, lo critican. Él se aísla. De hecho, en la novela este personaje se aísla hasta que conoce a Armanda, ¿no? Aquella que lo lleva a disfrutar las mieles, el placer, su amante, y que le enseña, y que al final de cuentas... Y su cuate, el saxofonista, también es su opuesto, ¿no? Exactamente. Porque él es un intelectual muy chingón y el saxofonista es un güey que vive la vida bien cabrón. Sí. Bien chingonamente, ¿no? Exactamente. Esa vida de placer a la que quizás todos anhelamos. Esa vida de ser exitoso con el sexo que te llame la atención, que mejor te venga. Esa vida bohemia, esa vida romántica, es su contra, ¿no? Porque él es un aislado, exactamente. Pero cuando conoce a este personaje, Armanda, lo lleva. Y es cuando él hace la crítica más dura sobre sí mismo. Y dice, rompe con esa idea de que es un incomprendido, ¿no? Sí. Fíjate, esta idea es... A ver, Germán vive en una crisis del capital. Vive en una crisis no solamente personal. Sí, porque tenía un poco más de 50 años, ¿no? Vive en la crisis del capitalismo. Uh-huh. Vive en ese crack del capitalismo de principios del siglo XX. Es una crisis, pero más que económica, es una crisis espiritual. Y el lobo, este lobo estepario le pasa lo que al héroe. El héroe tiene una naturaleza doble. Por un lado es un humano, por otro lado es una bestia. Y así más o menos esa es la personalidad de los héroes. Y los héroes viven una existencia pues perturbada, viven... Pensemos en uno de esos. A ver, vamos a hablar de un personaje de carne y hueso contemporáneo. Andrés Manuel López Obrador. Te ha de haber costado mucho trabajo, ¿no? Me costó mucho trabajo pensarlo, güey. No me quemé el pinche cerebro. Pero es muy al contexto. Por sus fanáticos, tanto para bien o para mal, es visto casi como una deidad. Pero en realidad es un ser humano. Que incluso hacen la cartilla moral, cabrón. Fíjate. O sea, no me jodas. es el dogma, cabrón. Atiende sin preguntar, sin dudar. Porque si dudas, pinche hereje, ¿no? Eso es lo peligroso de lo que vivimos hoy. Yo diría que vivimos una crisis moral, una crisis espiritual. Los personajes han dejado de ser seres humanos de carne y hueso, que tienen aciertos y desaciertos, que no pueden controlarlo todo. Yo, mira, he visto comentarios en Facebook que solo demuestran que la gente que está escribiendo pareciera tener un panóptico observándolos. Ve nada más el gran hermano.
Exacto, fíjate, el gran Orwell. Otra novela de... Sí, otra de Orwell, ¿no? De George. Pareciera ser que esta gente tiene... Bueno, yo creo que nosotros también en algún momento caímos en esa pinche obsesión loca. Tienes un panóptico vigilándote, espiándote, y todo lo que digas pareciera que la gente siente que está siendo observada por López Obrador. Y todo debe de ser buenas palabras y buenas cosas a favor de López Obrador. Y si alguien dice o piensa contrario a lo que piensa la deidad, salen al ataque. Eso es gravísimo, eso es peligrosísimo. Solo habla y solo es muestra de una crisis moral, de una crisis espiritual. Y el lobo estepario es esa personalidad. Humano, bestia. Humano, porque comparte los ideales de los seres humanos. Y bestia, porque ve esas mismas aspiraciones como vanidades inútiles. Absurdas. Yo, por ejemplo, comparto los ideales de López Obrador, pero sinceramente veo a sus seguidores patéticos, absurdos. Y yo pensaba en una palabra, ridículos. Llamarse uno a sí mismo am lover es una ridiculez. Es una ridiculez sin crítica. Peligrosa, que solo da muestra de una profunda y grave crisis espiritual. No porque yo diga que López Obrador sea malo. Yo no, o que yo soy un odiador de Andrés Manuel. No, simple y sencillamente me parece un fanatismo más parecido a una religión. Yo le diría fundamentalismo. Un fundamentalismo peligrosísimo. Sí, porque incluso ya vienen sentimientos como el odio. ¿Sí? ¿No? Ya incluso siendo Andrés Manuel, que él comenta, ¿no? Que abrazos, no balazos. Y en realidad los matraqueros, los defensores, los acríticos de este movimiento hacen todo lo contrario. Es que ahí está la peligrosidad, o sea, se vuelven ciegos. Por ejemplo, en el caso de Hidalgo, aprueba el Congreso una designación de fiscal. Designaron al nuevo fiscal. Pues es una propuesta que hizo el gobernador. Y el Congreso morenista, no sé qué tanto, lo aprobó. Yo no lo veo mal, lo veo como acuerdos políticos, pues como son las cosas. Morena, un partido lleno de acuerdos, de personajes de todos lados, pero sus fanáticos, obsesionados, ciegos. Bien amigos, pues hemos llegado al final de este capítulo, de este episodio número 2 de La Polaca. Obviamente invitándolos a que se suscriban a nuestra página en Facebook, La Polaca. También nos encuentran en YouTube. Próximamente pues debemos estar en las más buscadas, que es Instagram y todas las redes sociales. TikTok ahora. Los amigos de producción, cabrón. Que se muevan, pero bueno. Quiero cerrar con una frase que me cimbró del libro y que por supuesto marqué ahora que preparamos esta parte de La Polaca, que una hora por supuesto o no sé cuánto llevamos no va a ser suficiente. No, es un debate 40 minutos y nada, muy extenso, pero pues debemos de concluir y yo quiero dar lectura. Aquí afortunadamente esto de la tecnología, aquí tengo ya mi libro descargado. Vamos a ver, si me permite, doctor, voy a darle lectura. Dice así: el hombre poderoso en el poder sucumbe, el hombre del dinero en el dinero, el servil y humilde en el servicio,
el que busca placer en sus placeres. Y así sucumbió el lobo estepario en su independencia. Alcanzó su objetivo, fue cada vez más independiente. Nadie tenía que ordenarle. A nadie tenía que ajustar sus actos, solo y libremente determinaba él a su antojo lo que había de hacer y lo que había de dejar. Pues todo hombre fuerte alcanza indefectiblemente aquello que va buscando con verdadero ahínco. Somos unos lobos esteparios. Así es. Somos lobos esteparios. Me gusta ese fragmento que escogiste, Oscar, me pareció fantástico. Yo también me inclino sobre esa línea. Escribí un texto sencillito de unos cuantos párrafos en Facebook, donde expresaba que habíamos tomado ahí algunas acciones. El 6 de junio, donde sí, traicioné a Morena Hidalgo. Tomé la decisión de traicionar a Morena Hidalgo. Sí, pero ¿sabes a quién? A la mafia que se adueñó de Morena en Hidalgo. Tomamos la decisión de traicionarlos porque ellos pensaron que podían hacer de nosotros sus marionetas. Pensaron que estábamos ensimismados en una ideología radical. Bueno, no radical, porque esa no es la palabra. En una ideología fanática. Y se llevaron una sorpresa. Que no somos fanáticos. Y que no iban a poder utilizarnos. Por eso tomamos una decisión difícil, pero libre. Y fue una demostración de libertad a nosotros mismos. Fue una demostración de libertad para mí personalmente. Yo traicioné a la mafia que se apoderó de Morena en Hidalgo. Traicioné a los porros. Traicioné a los intereses económicos de Morena, de por allá. Pero no traicioné a mis amigos. Y he visto a muchos de mis amigos que nos han traicionado. Se han puesto a las órdenes serviles del poder, sin crítica, sin verdadera pasión. Se han puesto a los intereses serviles de esa mafia, que pues es una mafia, no diría decadente, pero es una mafia absurda. Son absurdos, están vacíos, están huecos, no hay nada que seguir allá. No es un personaje que te den ganas de seguirlo. Y ahí ves a algunos de mis amigos a los que yo alguna vez defendí, por ejemplo, a una chava, que esos de ese partido, algunos, no todos, porque hay gente muy buena, muy valiosa, pero algunos, los líderes, la maltrataron a la chava. Una chava de Zempoala, no voy a decir su nombre. Y yo fui el único que la defendió, cabrón. Y ahí la ves en las redes echándome calabaza. A unos compas de allá de Apan, que no voy a decir su apellido. Les conseguí espacios, porque Morena, su partido, no les había dado nada, cabrón. No les dieron nada, yo les di los espacios. Presionamos para que tuvieran espacios. Y ahí los ves en las redes, sirviéndole al poder, imaginando un futuro grandioso con el poder. A un compa de por acá de Tepeapulco, bueno, de Sagún, que estaba ahí perdido entre los candidatos independientes, abandonado ahí, lo tenían en un juicio moral. Lo tenían en un juicio moral, fuimos por él. Y ahí anda echándonos calabaza. Los respeto, ¿verdad? Pero tomamos una decisión de traicionar a esa mafia que se apoderó de Morena. Esa acción, de alguna forma, no fue comprendida. No nos entendieron el mensaje que queríamos dar. Nosotros queríamos dar un mensaje de que podemos ser libres y podemos hacer lo que quieran, pero no vamos a permitir que hagan con nosotros lo que quieran. Es una especie de
situación en la que se encontraba, un dilema moral, un dilema espiritual, una crisis espiritual en la que estaba este lobo, este personaje principal, este lobo estepario. Comparte los ideales, pero al mismo tiempo no está de acuerdo. Incluso este es un sentido dialéctico de los seres humanos, es esta complejidad. Y esa complejidad al final lo dejó solo, quedó solitario. Creo que nosotros en este momento estamos así, en un cierto sentido incomprendidos. Esto es difícil de comprender, no justificar, porque yo no quiero que me justifiquen, a mí realmente no me interesa. Que opinen lo que quieran, estar en su derecho. No me estoy justificando, pero sí creo que esto debe comprenderse, porque el mensaje que estamos dando, el mensaje que dimos era un mensaje muy complejo, difícil de comprender, sobre todo para la época. Pero ahora que se están moviendo las cosas, y como se están moviendo las cosas, creo que nuestra acción tiene mucho significado. Y aparentemente estas personas creen que nos quedamos solos, abandonados y sufriendo y llorando. Y para eso reservé este texto, este fragmento de texto que me gustó de la novela, de esas más de 200 páginas. Dice lo siguiente, con esto voy a cerrar, dice: la soledad era fría, es cierto, pero también era tranquila, maravillosa, maravillosamente tranquila y grande, como el tranquilo espacio frío en el que se mueven las estrellas. Esa frase me gusta, así cierro. Somos lobos esteparios. Hasta la próxima. ¿Qué? ¿La revancha o qué? ¿Va?